Buenas tardes a todos, señor Intendente, señor Presidente de la Rural, señor Cura Párroco, señores concejales. Bueno, es un gusto, yo estuve el año pasado también acá, ver el desarrollo, el progreso, el trabajo. Yo soy de una comunidad de 10.000 habitantes como Suipacha, muy parecida a ustedes, pero el empuje que tienen ustedes y la visión de la ganadería que tienen ustedes es muy particular. La sienten muy cerca, muy cerca. Yo recorro la provincia, recorro muchas rurales y uno con el tiempo ha aprendido a palpar qué sentimientos tienen distintas rurales y ustedes tienen un sentimiento por la ganadería que no lo encuentro en otro lugar. Así que como Tambero, que es ganadería de leche, los felicito y los animo a seguir este trabajo. Y después me he llevado una gratísima sorpresa, que es esta excelente comisión joven que han constituido. Nos han pasado por arriba, porque en realidad uno dice, hay que modificar, hay que incorporar, pero esto incorporaron todo de golpe. Tienen un promedio bajísimo, hay algunos que rompen el promedio, pero en realidad el promedio es muy bajo, excelente. He charlado con ellos, la visión que tienen, la gana de trabajar, el estímulo que tienen, digamos, en la juventud, esa vivencia distinta, así que me voy reconfortado con esto, creo que son una novedad para Carvap y los convoco a trabajar, seguir trabajando juntos en todas las comisiones de Carvap, sentirse parte como por supuesto lo son y toda la vida lo han sido, pero me parece que este grupo joven, la gente de la comisión, de la subcomisión de educación, que estuvimos ya tirando muchos proyectos juntos, hay muchos proyectos novedosos que ellos tienen que los vamos a incorporar seguramente nosotros. Así que me voy con mucho. Así que mucho esfuerzo. Cuenten con este presidente, cuenten con Carvap y yo cuento con ustedes. En realidad, bien decía el presidente, no estamos pasando por momentos fáciles, las cosas no son simples. A ver, me gustaría por ahí hacer un enfoque, si se quiere, porque muchas veces dice que uno se queja o habla o dice. Me gustaría hacer tal vez una especie de reflexión en este sentido. ¿Y a qué me refiero? Primero, para aclarar algunas cosas. En realidad, el país entra en una crisis cambiaria hace un mes y medio y hoy un ministro de Economía dice vamos a poner un dólar soja. Entonces el dólar soja se asocia al sector agropecuario y es un error. ¿Verdad? El dólar soja no tiene nada que ver con el sector agropecuario. No es una política agropecuaria. Es una política cambiaria de una medida de carácter macroeconómico que había que resolver el problema de divisas y de reserva del Banco Central. Y se tomó la idea de hacerlo a través del sector agropecuario porque es uno de los sectores más disponibles en cuanto a reservas, para constituir el suelo en cuanto al ingreso de divisas, más de 42.000 millones de dólares de divisas entraron el año pasado. Entonces, cuando nos consultan a nosotros, decimos, miren, nosotros vimos esto, el productor vende con esa característica, pero esto es muy corto, esto es un parche corto, esto es una medida cambiaria. No es una medida que tenga previsibilidad para el sector agropecuario. Tan corta es que la semana que viene se termina. Y no son las medidas que necesitamos. Si bien ha transparentado que el dólar oficial es un dólar que directamente no tiene competitividad, ha quedado muy claro. Pero lo que ha quedado también claro es que la política y la visión es demasiado corta. Y si el campo necesita algo, es una visión a largo plazo. Un entendimiento distinto. Un aprovechamiento de las oportunidades internacionales. Y la mirada hoy no está ahí. Pero a veces, reflexionando, digo, bueno, una medida sobre el sector, un dólar soja, tras cartón el Banco Central. Aparece con dos resoluciones. Una, que le cobra a quien es productor de soja una tasa de interés más del 120%. Y la segunda, de la semana pasada, dice, y si tienen valores comprados, adquiridos por la venta, financieramente no pueden comprar un dólar, discriminando, en una extorsionando y en otra discriminando. Entonces es muy difícil trabajar así. Y no es que uno sea quejoso, es que decir, ¿qué hacemos? Yo nunca he visto un banco central que saque una medida y a las 3 horas tenga que a la misma medida corregirla, diciendo que las personas físicas lo pueden hacer. No es claro, no es lógico para un banco central.
Entonces, ¿qué vemos? Una mirada donde decimos, bueno, de alguna mirada hay algo que esté de alguna manera generando una acción, y por otro lado, para que esa acción no parezca que genera beneficio, le castigamos dos veces. Donde da también la idea de que supuestamente los pensamientos del gobierno distintos. Bueno, esas cosas no ayudan. No es así. Cuando uno se sienta en una mesa de diálogo, lo que está pidiendo es que el interlocutor lo entienda a uno, sepa de qué estamos hablando y tenga la intención de resolverlo. Pero no sacar una medida y tracar nota para quedar bien con no sé quién o por orden de que no sé quién. Porque así el día de mañana vamos a estar de medida contra medida y una medida con otra contramedida. Y no sirve esto. La visión tiene que ser de largo plazo. La visión tiene que ser con reglas claras. No podemos subsistir de esta manera con parches que no nos llevan ni solucionan ni tratan de arreglar absolutamente nada. Cuando uno se pone a reflexionar, empieza a mirar también, de alguna manera, cuando las intenciones que son gratas en determinado momento de que los argentinos podamos conversar, nos parece sumamente interesante, que podamos debatir, que podamos tratar de buscar ideas juntas. Ahora, en esto por ahí uno ve el presidente de la República hace un mes atrás donde levanta un dedo acusador y habla de que los productores agropecuarios somos especuladores. Eso no ayuda. No es bueno calificar o descalificar, porque eso no genera empatía. Argentina ha tenido muchos problemas enfrentando sectores, entonces no es necesario que el presidente diga y califique a nosotros como especuladores, porque en realidad el productor no especula, trata de alguna manera proteger lo que va a hacer. Vamos a ser muy claros con el tema de lo que es la inversión agropecuaria. La inversión agrícola de la cosecha gruesa van a ser, si el clima acompaña, 17.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? ¿Y por qué? ¿Lo guarda el productor? Y sí, porque los vuelve a enterrar. Y eso es especular, no. Eso es cumplir con los compromisos, eso es cumplir con el país, eso es tener una mirada, eso es generar recursos. Sería muy fácil que gastemos nosotros los supuestamente 12.800 millones de dólares que tendríamos en el contenido de los cereales o de la soja. Y lo vamos a gastar, no, lo vamos a volver a invertir. Y eso tiene que quedar bien en claro. No tenemos el dinero guardado para patinarlo ni para especular financieramente. Y le voy a ser muy claro con esto. Hubo una ministra que duró 15 días en el poder y sacó un dólar especial, donde decía el dólar 70% al instrumento financiero, 30% al dólar. Hubo 20 operaciones. ¿Por qué? Porque el productor agropecuario de a pie no especula. El productor agropecuario tiene sus tenencias para volver a invertirla. Por eso los conceptos y la mirada son distintas en ese sentido. Así que vaya esa idea que nadie acá está buscando ninguna situación distinta. Estamos buscando un país previsible. Lamentablemente el mundo está en una situación, en una Europa en guerra. Mucha de la gente de mi edad y más grande que yo no jamás hubiese pensado que Europa iba a volver nuevamente a la guerra. Y hoy estamos viendo guerra en Europa. Hoy estamos viendo un país que invade a otro. Y eso es lamentable. Ahora, producto de eso, aparece una oportunidad. Aparece una oportunidad para nuestro país. Y la oportunidad de nuestro país es tanto en el tema energético como básicamente también en todo lo que es el tema alimento. El mundo reclama energía y alimento. La energía la tenemos enterrada y no hemos sido capaces todavía de trabajar en eso. Pero los alimentos los tenemos. La producción la tenemos. 120 millones de toneladas tenemos. Producción cárnica, leche, economía regionales, tenemos todo eso. Ahora me parece que hay una figura como que un tren está pasando por la vía y no nos subimos. En esta situación se dio solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando uno mira, dice, pará, vamos a mirar bien. Hay un mundo que necesita estas dos cosas y nosotros la podemos hacer. Y en ese lugar es donde tenemos que jugar los argentinos. En esa mirada es donde tenemos que estar. Con claridad, sin mezquindad, sabiendo quién puede ofrecer, sabiendo quién puede de alguna manera ser parte de ese progreso, de ser esa chispa que encienda la inversión. De los pozos se sale para arriba.
Y esta oportunidad la estamos dejando pasar. No generamos reglas claras. Y no lo digo de un mundo solo desarrollado, lo digo por nuestros vecinos. A ver, ¿cómo está la región? ¿Cómo está la región? Somos la oveja negra de la región. No tienen inflación, no tienen déficit fiscal, tienen la pobreza menor que Argentina, mucho menor que Argentina. Argentina es un país del 75% de clase media, pasamos a un país del 40% de clase pobre. Es inconcebible dónde está Argentina. Los brasileños tenían en la década del 70 48 millones de cabezas de ganado. Nosotros 52. Nosotros rozamos los 54, ellos están en 210. Alguien no hizo bien las cosas. Alguien supo que iba a pasar en el mundo. Lo hacen los brasileños, lo hacen los uruguayos, lo hacen los paraguayos, genera estabilidad. Entonces, el mundo no se nos cayó. Porque si se nos cae a nosotros, se nos cae a los vecinos. Y los vecinos están aprovechando ese mundo. Y por otro lado, a veces, cuando uno se pone a pensar en esta idea de tratar de compatibilizar, a veces cuando empezamos a ver y a revisar quién tiene la culpa de las cosas, que gusta tanto a algunos gobiernos acusar, levantar un dedo, ¿no? ¿La culpa de qué? Y se ha generado en nuestro país la idea de la culpa, antes tenía que decir Liniers, ahora vamos a decir Cañuelas. ¿Por qué aumentó la carne y aumentó Liniers o aumentó Cañuelas? Vamos a ser claros, ¿qué es lo que pasa en Argentina? ¿Cuánto vale un kilo de novillo en Cañuelas, ex Liniers? 290 pesos. Muy bien, en una carnicería con toda la carne, 1.000, 1.200, 1.500, 800, depende de donde esté. Resulta que el problema lo generamos a aquel que le pagan 2.90. Pero ¿cómo es la cosa? Yo soy tambero, 45, 50 pesos el litro de leche, vale 2.20, vale 2.20. Y el problema lo hice yo. El kilo de trigo vale 45 pesos, el pan vale 400. ¿Y el problema es del sector primario? Vamos a ser claros, vamos a poner las cosas como son. Porque si no nos van a vivir acusando de cosas que no son reales. No son reales. Nosotros hicimos un trabajo en el cordón hortícola de La Plata, 5 kilómetros de la góndola, 5 kilómetros de la góndola. El kilo de lechuga que salía 12 pesos en la quinta, valía 120 en la góndola de La Plata, a 4 kilómetros. Y el problema es que, ¿a quién ajustamos? Al productor primario. Ese tiene la culpa. Vamos a poner retención, vamos a poner impuestos. ¿Por qué ese tiene la culpa? ¿Cuál? ¿Es que le pagaron 12? La culpa no es nuestra. La culpa es de la inflación, de los impuestos, del mal manejo. Un producto en Argentina aumenta en promedio el 650% entre la salida del productor primario y la góndola. Entonces empecemos a terminar con estos elementos colocados en el diario público que generan y falsean la verdad. El productor primario no es el responsable del incremento de los valores. Hay toda una cadena y básicamente hay en la mayoría de las cadenas más del 30% de impuestos. Y hay un elemento que es fundamental y que parece no olvidarse, que es el 7% de inflación mensual. Hace 3 meses que la carne en Cañuelas no sube, sin embargo sube la góndola y el problema es nuestro. No seamos claros, porque si no somos claros vamos a seguir engañándonos, engañando a la gente y tratando de no colaborar entre nosotros, que se trata de eso, de trabajar juntos en la oportunidad, en los desafíos que tenemos a nivel nacional, a nivel provincial, a niveles locales. Necesitamos avanzar en los niveles provinciales también. Tenemos una agenda con el ministro de Desarrollo Agrario bastante importante y la vamos a ir cumpliendo de a poco y con distintos elementos, distintas cuestiones. A veces para entendernos claramente, ¿no es cierto?, se empiezan a cuestionar las cuestiones que hacen a lo medioambiental. Yo le voy a ser muy claro, si hay alguien que está de alguna manera preocupado por todo lo medioambiental, somos los productores agropecuarios. De hecho, Carvalho va a hacer un congreso ahora, nosotros vamos a hacer un congreso en Trenquelauquen muy importante a los efectos de tratar todo el tema medioambiental. ¿Por qué nos preocupa? Porque es nuestro ámbito. Pero también aparece la cuestión del diario público de que se contamina, de que no se toman determinadas previsiones. Lo que nosotros queremos es claridad. Porque en el tema medioambiental no es un tema opinable, no es un tema de ambientalistas en un café. El tema es científico, es técnico.
Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entonces, hagamos una ley que la que reclamamos, que digan, señores, vamos a trabajar de esta manera, y ahí nos adecuamos todos. Pero vamos a hacer que esas cuestiones sean y que tengan el relevamiento técnico necesario. No con el chamullo, con el fundamento científico de lo que sirve y no sirve. Y ahí nos adecuamos todos. Y ahí la trabajemos todos. ¿Qué es lo que necesitamos? Porque Argentina tiene una situación muy equivocada. Así Argentina hace lo que otros países no hacen. Todo lo que no puedo controlar lo prohíbo. Y pasan en las comunas, pasa en la provincia y pasa en la nación. Como no puedo controlar, como no ejerzo el Estado como tengo que hacerlo, lo prohíbo. Y Argentina no puede prohibir la producción. Argentina tiene que hacer una producción sustentable y es a donde queremos ir y estamos comprometidos y estamos preocupados y vamos a trabajar codo a codo con los gobiernos, científicamente y con consideración, de manera que pongamos las cosas en claro para que podamos trabajar. Y en eso estamos abocados a trabajar con esto, abocados a trabajar en el tema de seguridad, en todo lo que es la seguridad rural, para trabajar en todo lo que es la estructura vial. Nosotros tenemos un efecto en las estructuras, tanto nacionales, provinciales, sobre los caminos y las rutas y básicamente a niveles locales. Hemos hecho un simposio con una encuesta donde el 75% de los productores entendían de que los caminos de tierra, la red vial, no era la adecuada, que estaba de regular para mala. Por eso hemos hecho un simposio en ese sentido. Por eso estamos de alguna manera trabajando en la idea de la visión entre lo público y lo privado, en lo que se llaman los consorcios viales, de alguna manera que se pueda participar. Mire, acá hay un caso emblemático en la participación privada, y son las fundaciones de Aftosa. La Aftosa era una pandemia terrible que nos aisló del mundo comercialmente. ¿Y cómo lo resolvimos? ¿Lo resolvió el Estado? No, lo resolvimos los privados. Hicimos fundaciones, las controlamos y las evitamos. Le ganamos a la Aftosa a los privados. Y en este sentido le podemos ganar a la lamentable situación en que están los caminos rurales. Mire, el camino rural, si ustedes vienen a algún producto en una góndola en el mundo o en Argentina, un día salió por un camino rural. Un día ese producto salió por un camino rural. Entonces, ¿cuál es el camino terciario primario para el productor? No es la red terciaria, el camino de tierra, es la red primaria. Es lo primero que necesitamos para nosotros producir, para la gente que quiere vivir en el campo. Necesitamos eso y necesitamos conectividad. No podemos tener ciudadanos del primero y del segundo, el que vive en el campo y el que vive en el pueblo. No en el siglo XXI. Eso no pasa en el mundo. Yo les mostraría, como mostramos en el simposio, los caminos de Australia, los caminos de Estados Unidos, los caminos de Nueva Zelanda. Y contra esos monstruos competimos nosotros, a los palos salimos. Encajando, no podemos salir, la gente no puede ir al colegio. Y con eso tenemos que competir. Estamos en un mundo de los alimentos, somos de los grandes productores, nos toca competir con eso más la mochila de las retenciones. Entonces, creo que llegó la hora de replantearnos todas estas cuestiones, articular entre lo público y entre lo privado, y lo público para el intendente con la gana de poner los recursos que necesitamos y que aportamos, y nosotros con la voluntad de trabajar desde el punto de vista técnico. Todos los consorcios viales tienen un ingeniero que entra por concurso y es el que organiza. Y en muchos lugares tenemos alguno que no es el mejor y nos metemos arriba de una máquina y lo mandamos al campo. Y el trabajo vial es un trabajo técnico, es un trabajo que se planifica, no se sube a la cabina de una Caterpillar y se manda, anda a pasar la máquina, no es así, es una obra vial, nadie hace las cosas así. ¿Por qué el Estado la tiene que hacer? Y necesitamos todo eso, necesitamos la conectividad, para que aquel alumno tenga la misma vivencia y la misma prestación que tiene un colegio urbano, vaya en la parte urbana. Necesitamos seguridad. Así que creo que esto, a modo de alguna manera de plantear las cosas y plantear la voluntad que nosotros tenemos de trabajar en ese sentido. Y que tenemos voluntad de tener un diálogo claro donde se pueda avanzar. Esa es nuestra idea. En la idea de trabajar hacia un país distinto, hacia un país previsible, hacia un país donde se prenda una chispa a través del inicio del sector agropecuario, de una reconversión de alguna manera de nuestra economía, aprovechando esta oportunidad en el mundo, ahí vamos a estar. Cuenten con el sector agropecuario a los efectos de generar eso.
esa salida que el país necesita. No nos queremos sentar en mesas vacías donde los interlocutores nos escuchan y nada más. No queremos dedos acusadores. Queremos ser parte de todo. Pero esa parte lo queremos sentir contenido. Por eso le decimos a los gobiernos que la idea nuestra es trabajar juntos siempre que nos dejen, en paz y sin acusaciones. Muchas gracias, muy amable.